Si te gusta el misterio, el horror, lo extraño y lo paranormal, narrado en formato de historia, entonces has llegado al sitio adecuado y esta es tu hora macabra. Esta es la historia del caníbal del autobús 1170. Nos encontramos en Edmonton, en la provincia de Alberta, Canadá, el día 30 de julio del 2008. Tim McLean, que había acudido al carnaval de la ciudad para trabajar como vocero de atracciones, se disponía a volver a su ciudad natal, Winnipeg. Cuando terminó la feria de Edmonton, recogió sus cosas, las puso en una pequeña mochila con la que se dirigió a la estación del autobús. Allí se embarcaría en el autobús Express 1170. Este autobús cruzaba la provincia de Saskatchewan por la autopista y el objeto para llegar a Manitoba, donde se encontraba su destino. Tim subió al autobús y fue recorriendo el pasillo hasta que se sentó en la fila que quedaba por delante del aseo del vehículo. A las 9 horas el autobús empezó su recorrido, que era un total de 13 horas y con varias paradas a lo largo del trayecto. A las 6:55 el autobús había hecho 3/4 partes de su trayecto y le quedaban aproximadamente 3 horas y media para llegar a su destino, cuando hicieron una parada en la ciudad de Erickson. Allí fue donde se subió un hombre alto de unos 40 años con la cabeza rapada y gafas de sol. Su nombre era Vince Wayne y se sentó en una de las filas delanteras durante el primer tramo de su viaje, después de una parada programada de media hora de descanso. Todos los pasajeros subieron de nuevo al autobús, pero en lugar de volver a sentarse en el mismo asiento, Whistler fue avanzando por el pasillo hasta que se paró y se sentó en el asiento contiguo al de Tim. Apenas se dio cuenta de su presencia y a poco le importaba, ya que estaba muy cansado y llevaba puestos los auriculares con música, con lo que en unos pocos segundos se durmió, con su cabeza apoyada en el cristal del autobús. De acuerdo con los testigos, McLean se encontraba profundamente dormido cuando le sacó un largo cuchillo y procedió a apuñalarle varias veces en el cuello y el tórax. Momentos después de que comenzara el ataque, el conductor del autobús para a un lado de la autopista y los otros pasajeros huyeron del vehículo. El conductor y otros 2 hombres intentaron salvar al joven, pero fueron perseguidos, por lo que daba golpes de sable con el cuchillo desde detrás de la puerta del autobús. A continuación se procedió a decapitar a Tim. Cuando hubo terminado el trabajo, presentó la cabeza a los demás pasajeros que se encontraran afuera, como si de un trofeo se tratara, y peor, empezó poco a poco a comerse partes del cuerpo. Delante de todos, a las 20:30 llegó la policía real montada de Canadá. Habían recibido un aviso de apuñalamiento en un autobús al oeste de Port Stack. Cuando se presentaron, el sospechoso todavía se encontraba dentro del autobús. Estaba intentando escapar, pero el conductor y uno de los pasajeros camioneros que se había parado para prestar ayuda se lo estaban impidiendo, armados con una pata de cabra y un martillo de grandes dimensiones que dicho camionero les había proporcionado. Los otros pasajeros se encontraban a un lado de la carretera completamente en shock y aterrorizados, por lo que habían presenciado. Algunos de ellos estaban llorando y otros directamente vomitando ante la seguridad del asesinato. Acto seguido le intentó escapar arrancando el autobús, pero el conductor había activado un sistema de frenado de embrague y de emergencia que impidió que el asesino escapara conduciendo.
Los testigos habían presenciado al sospechoso apuñalando y cortando trozos de carne del cuerpo de McLean, y como había estado arrastrando y restregando su cabeza por los cristales del bus. A las 21 horas la policía se encontraba rodeando el autobús con un equipo de negociación y un escuadrón de tácticas especiales fuertemente armados, y se encontraba en el interior, recorriendo el pasillo del vehículo de lado a lado y profanando el cadáver. En ese momento los oficiales de policía vieron al sospechoso comiendo trozos de carne arrancada con el cuchillo, mientras los pasajeros fueron trasladados a la comisaría de Brandon para tomar sus declaraciones. Los que se quedaran en la escena más tarde declararon que habían oído repetir: tengo que quedarme en el autobús para siempre. 4 horas después, a la 1 de la mañana, Vince me intentó de nuevo escapar del autobús, rompiendo y saltando por una ventana de la policía montada. Arrestó a los pocos minutos. Después tuvieron que dispararle con un taser 2 veces para posteriormente ponerle las manillas y meterlo en el interior del furgón policial. Las partes que quedaban del cuerpo de McLean fueron guardadas en bolsas de plástico y retiradas del autobús, mientras que sus orejas y nariz, lengua fueron encontradas en los bolsillos, y los ojos de la víctima y parte de su corazón nunca se recuperaron, ya que se sospecha que fueron ingeridas por el asesino. A las 10 de la mañana fueron trasladados de la comisaría a una tienda de la localidad para reemplazar las piezas de ropa que se encontraban en el autobús y que no podían recuperar. Llegaron a Winnipeg a las 15 horas de ese día para reunirse con sus familiares, el que nunca podrían encontrarse con su familia y amigos. Era Tim McLean. Pero la pregunta que rondaba la cabeza después de aquel fatídico suceso era cómo Vince pudo ser capaz de cometer tal aberración. Lo que se sabe es que Lee nació en Dandong, China, el 30 de abril de 1968. En 1992 se graduó en informática en el Instituto de Tecnología de Wuhan como un ingeniero de software. Pero ¿cómo pudo haber hecho eso? En junio del 2001 se emigró a Canadá y 5 años después se convirtió en ciudadano canadiense. Durante su estancia en Canadá trabajó en Winnipeg en diversos trabajos: basura para sustentar a su mujer, Annie. Sus empleadores dijeron que él era muy buen trabajador y siempre estuvo normal. En ningún momento mostró señales de problemas mentales o ataques de ira. Poco después, y que se trasladaría de Winnipeg a Edmonton para trabajar en un Walmart 4 semanas antes del incidente, pero fue despedido debido a discusiones con los compañeros de trabajo. Pero nada de esto nos da alguna explicación del por qué Lee cometió el asesinato durante el juicio, pero sí que da una explicación al juez y al jurado de sus motivos que dejó a todos helados. El juicio comenzó el 3 de marzo del 2009 y él se declaró no responsable del crimen debido a trastornos mentales. Eso significa que aceptó los hechos, pero se declaró mentalmente incapaz. Su psiquiatra declaró que él le llevó a cabo el ataque, ya que oía voces en su cabeza que él creía que provenían de Dios, ordenándole que destruyera el demonio que tenía sentado al lado, o que él mismo caería muerto. El juez que presidía la sala, John Scofield, aceptó el diagnóstico del psiquiatra y determinó que él no era responsable del crimen. Acto seguido fue enviado al Centro de Salud Mental de Selkirk. El 3 de junio del 2010 se le permitió empezar a dar paseos por las instalaciones del centro con supervisión.
El 17 de mayo del 2012 se le permitió salir de las instalaciones y caminar hasta el pueblo de Selkirk, acompañado de una enfermera y un guardia. Fue en ese momento en el que pudieron entrevistar varios medios y Lee declaró que la voz de Dios le hablaba y que tenía que salvar a la humanidad de un ataque alienígena. El 17 de julio del 2014 en Toronto publicó la noticia de que el primer agente de policía en llegar al lugar de los hechos se había suicidado debido al estrés postraumático de aquel caso, y el 26 de febrero del 2016, el día en que sus doctores le dieron a Lee el alta completa, se cambió el nombre por Will Baker y se fue a vivir solo. Un año después, la Junta de Código Criminal de Manitoba le dio la absolución total y le dijeron que ya no tenía ninguna obligación moral o ningún tipo de restricción. Si te ha gustado este video, dale un like, me ayudas una barbaridad.